Bueno, vamos a pedirle al Señor su santa palabra para comenzar esta reflexión. Voy a leerles de la carta primera de San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1. Somos hijos de Dios. Mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios. Y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Queridísimos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. El que ha nacido de Dios no peca. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica para ser como Él, que es puro. Todo el que comete pecado, comete una iniquidad, pues el pecado es iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. En cambio, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijos, que nadie os engañe. El que obra la justicia es justo, como Él es justo. El que comete pecados es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque el germen divino permanece en él. No puede pecar porque ha nacido de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Pues voy a hablarles en esta última charla de lo que es el mal, el maligno. Muchas personas en la iglesia hoy no quieren hablar del mal ni del maligno. Inclusive hay sacerdotes que odian cuando uno habla del diablo. Mire que San Juan nos está hablando con nombre propio. Dice el diablo, las obras del diablo, que le pertenece. ¿Cuántas veces dijo el diablo ahí? Y esa es una columna de la iglesia, el apóstol del amor, quien fue hasta la cruz con el Señor por el Calvario, y quien murió anciano. Lo metieron a una paila de aceite caliente y salió más joven de lo que entró. Y estuvo en la cárcel de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. O sea, una columna gigantesca de la iglesia, primo del Señor. Por eso tenemos que hablar del enemigo. Si nosotros somos soldados de Dios, pues estamos en una batalla y por eso somos soldados de Dios. ¿Y qué tal no estar en una batalla sin conocer al enemigo y sin que se hable de lo que el enemigo hace? Cuando estamos hablando del enemigo, no estamos simplemente aquí dedicándonos al diablo. No, estamos hablando de quién es él y qué es lo que hace. Él odia que hagamos esto. Obviamente por eso hay mucho intelectual en la iglesia que tan solo quieren hablar de la misericordia, el amor de Dios, lo cual es muy bueno, muy bueno. Pero ¿qué tal si también hablamos de aquel que nos roba la misericordia de Dios, que nos hace caer en el pecado, que nos hace daño? Porque por alguna razón Dios nos dio los sacramentos. ¿Para qué creen ustedes que son los sacramentos? Los sacramentos son para protegernos del maligno y para asegurarnos de que nosotros busquemos el bien para llegar a la gloria de Dios. Para eso son los sacramentos. Nos sellan, nos purifican, nos fortalecen. Pero ¿por qué? Porque estamos constantemente en una batalla espiritual en contra del mal. Por eso el Señor con toda claridad nos dijo: todas las obras de este mundo, lo que es del mundo, pues está en manos del diablo. Y el apóstol dice: el mundo entero está en las manos de Satanás. Jesús explicó: el espíritu de este mundo es Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces, no podemos en ningún momento olvidar de eso. Hay mucha gente que se dedica a una catequesis completa únicamente
sobre la fuerza que tiene ser hijo de Dios. Y es muy bonito eso, porque es verdad. Jesús es el Señor y a Él glorificamos, no al diablo. Pero es necesario conocer la batalla espiritual en la que estamos. Jesús habla con claridad de que Él vino y nos rescató, nos compró con su sangre. ¿Ustedes qué creen qué tipo de negociación es esa? ¿De quién nos libró? ¿De quién nos desencadenó? ¿De quién? Del diablo, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacernos los locos nosotros y no hablar del enemigo y ignorar que estamos en medio de esta batalla y que todavía no hemos terminado? Porque esta batalla se va hasta la tumba. Hasta el día de la muerte estaremos en esta batalla. No termina antes. Y es más, continúa aún con aquellos que todavía tienen que purificarse en el purgatorio. No continúa la batalla como en la tierra, porque aquí en la tierra todavía podemos caer en pecado. En el purgatorio no, porque ya están en la gracia, se salvaron, pero están en la purificación. Pero durante la purificación, y esto por el testimonio que hemos recibido de los santos de la iglesia, que están confirmados como santos, y que lo que dicen podemos creerlo, muchos de esos santos han estado en el purgatorio y han visto cómo todavía algunas almas todavía son atormentadas por el maligno. Entonces, es un misterio que no se podría explicar muy claramente, porque son cosas que están por encima de nuestra razón. Pero lo que sí sabemos es de que estamos en una batalla espiritual permanentemente, porque el diablo es un envidioso. Él no quiere que lleguemos al cielo. Y una de las razones más grandes para que él no quiera eso, ¿cuál es? La envidia. La envidia. ¿Por qué? Porque él no puede nunca más entrar al cielo. Ya fue arrojado para siempre. Y él sabe que nosotros, que somos unas criaturas inferiores a los ángeles, porque él es un ángel, podemos entrar al cielo. ¿Ustedes se imaginan la ira que él tiene contra nosotros? De que estas criaturas imperfectas que cayeron en el pecado original, en una trampa que él nos puso, y que a pesar de eso Dios nos perdonó el pecado original y podemos entrar al cielo. Ustedes saben que los ángeles fueron probados en el amor de Dios y una tercera parte no pasaron la prueba y fueron arrojados del cielo a los abismos. Por eso, en el libro del Apocalipsis, San Juan cuenta que él vio cuando estos ángeles fueron arrojados a la tierra y al abismo. Y dice: ay de la tierra y el mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está desesperado, porque su tiempo se termina ya. Hay que pensar en eso. El que antes acusaba a sus hermanos en el cielo, ahora acusa a nosotros en la tierra. Los ángeles ya pasaron por eso, el demonio fue arrojado, pero nosotros no hemos pasado por eso. Estamos en medio de eso. Y el demonio nos acusará y nos tentará hasta el día que muramos. Ese va a ser el día que tuvieron también los ángeles en el cielo. Ellos no eran mortales, fueron creados como espíritus puros, pero pasaron la prueba del amor. Por eso San Miguel Arcángel se convirtió en el príncipe de la milicia celestial, porque en medio de esa batalla entre los ángeles, San Miguel tomó el liderazgo, obviamente por gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos una batalla espiritual hasta la tumba, incluso más allá de la tumba. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta en las oraciones de la iglesia, hay oraciones que dice, y especialmente se rezan después de recibir la Santa Comunión, y dice: a la hora de la muerte, llámame, del enemigo malo, defiéndeme, no permitas que me aparte de ti. Ustedes, si se ponen a pensar bien el significado de esas palabras, se dan cuenta que se está orando para que el Señor tenga misericordia de nosotros en ese momento de la muerte, porque ahí tenemos la batalla más grande contra Satanás. Cuando nosotros salimos de este cuerpo hacia el mundo espiritual en el momento de la muerte, nos damos cuenta que estamos en el mundo caído y lo podemos ver. Y en ese momento los espíritus caídos llegan donde nosotros a confundirnos.
para hacernos creer que quedamos entre ellos, que les pertenecemos a ellos, y nos hablan de cosas que hemos hecho malas para que perdamos toda esperanza. Pero precisamente cuando una persona muere y está con Dios y tiene fuerza del Espíritu de Dios, lo primero que hace es, en medio de esa confusión que hay al salir del cuerpo, se va hacia la luz, porque tiene la fuerza de Dios y porque ha estado con Dios, ha caminado con Dios, y a pesar de la confusión que hay en ese momento, logra irse hacia la luz. Y por eso tenemos que prepararnos tanto para el momento de la muerte, tenemos que prepararnos tanto para ser personas del Espíritu, para que no nos sorprenda ese momento de la muerte, débiles espiritualmente, y el enemigo malo nos confunda, porque ese es el momento de él, es el último momento, la última oportunidad. Y esto lo tenemos que tener claro nosotros, de que estamos en una batalla espiritual. Pero hay que tener cuidado. No se le puede echar la culpa al diablo de todo. Ustedes han visto cómo estas sectas evangélicos y pentecostales y muchos de estos sectas cristianas siempre andan con lo del diablo para arriba y para abajo todo el día. Está bien que nosotros hablemos de la batalla espiritual y que hagamos conciencia de que el diablo es el enemigo, pero tampoco vamos a creer que pues entonces el diablo es el culpable de todo, porque eso no es así. Nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestra vida, y el diablo propone y nosotros disponemos. El diablo no nos puede forzar a nosotros, Dios no le permite eso. Si el diablo es como ese amante malo que hay por ahí, proponiendo amores malos, proponiendo cosas malas todo el tiempo. Nosotros decidimos y le aceptamos a él sus propuestas, pero él nunca nos puede forzar, Dios no lo permite. El diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios, nada, 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 nada. Por eso la palabra dice que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. En eso se incluye al mismo demonio. Ustedes saben, un ejemplo muy claro es en el libro de Job. En el libro de Job, al principio del libro, aparece Dios con sus hijos, y entre esos llega Satanás. Hablan de él como un hijo de Dios, y el Señor le pregunta que dónde ha estado, y él le dice que ha estado paseando por la tierra, y le pregunta por su hijo Job, y le dice, allá está, muy bien, por todo lo que le ha dado. Si le quita todo lo que le dio, se va a rebelar contra usted. Y el Señor le da permiso de probarlo. Lo único que le dio permiso es de no quitarle la vida. Pero miren ustedes lo significante que es ese pasaje. El diablo aparece hablando con Dios, y Dios le pregunta por un hijo en la tierra, porque por la tierra estaba el diablo caminando. Y el diablo lo acusó a Job. Él es el gran acusador. Él acusaba antes a sus hermanos en el cielo, ahora nos acusa a nosotros en la tierra. ¿Ante quién nos acusa? Ante Dios. Por eso Job era inocente, porque él era un hombre bueno. Sin embargo, Dios permitió que él no le quitara la vida a Job, pero permitió que lo probara. Ustedes han leído ese libro, lo probara de tantas cosas. ¿Se pueden imaginar que si al Job, que era un hombre bueno y justo, lo probó el diablo así, cómo será a tantos de nosotros que no somos ni tan justos ni tan buenos, y que estamos en las cosas de Dios metidos por ahí, y que estamos haciendo cosas regulares? ¿Se imaginan los permisos que pedirá el diablo para probarnos a nosotros? Porque mientras que estemos acá y estemos caminando hacia la tumba, pues estamos en un territorio donde él puede acusarnos todo el tiempo y recibirá permiso para muchas cosas. Por eso se presentan tantas cosas difíciles durante esta vida. Pero ojo, no estamos hablando de que el diablo tiene la culpa de todo lo malo que nos pasa. Nosotros vivimos también las consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones,
de nuestros pecados. La avaricia, todos esos apetitos desordenados que tenemos, tantos pecados, nos llevan a causar grandes cosas terribles en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Pero hay una influencia muy grande. Le voy a explicar la acción del mal en este sentido. Supongamos que usted es una persona que tiene una inclinación a robar. Entonces, está pensando, está siendo tentado de robarse algo. Y en ese momento todavía no ha entrado la acción del mal, porque ya, de todas maneras, esa inclinación viene del pecado original. Y esa inclinación está en nosotros, como la explica San Pablo muy bien. No es nosotros, pero está en nosotros y actúa en nosotros. Entonces ahí sabemos que eso lo plantó el mal en nosotros, pero para que esté activo el espíritu del mal directamente en esa acción, ya tiene que entrar uno en la acción. En el momento que entra en la acción del robo, ya llega el espíritu y ahí fortalece el robo y lo convierte en algo que él quiere que usted lo siga haciendo, porque ya lo hizo. Ustedes se han dado cuenta cuando habla un sicario que se convirtió y empieza a dar testimonio y dice: lo más difícil fue matar la primera vez, pero después de que yo asesiné la primera vez, ya la segunda vez no me costó ningún trabajo. Estamos hablando de un pecado bien grave, sin embargo se volvió fácil. Lo mismo pasa con la mentira, el adulterio. Todas las cosas son difíciles la primera vez, la segunda vez ocurren como si nada. Ahí ya está el espíritu del mal. Por eso no se siente nada, porque el diablo se asegura que usted no sienta nada para poderlo tener atado a ese pecado. Porque si usted sintiera algo todo el tiempo, pues él no lo poseería como él quiere. Entonces quiere que usted no sienta nada, lo anestesia. Entonces le pone una anestesia para que usted no sienta nada. Ese es el espíritu del mal. El mal le pone un velo a uno y ya uno no se da cuenta lo malo que es lo que uno está haciendo. Uno sabe que es malo, pero no lo siente. Y como no lo siente, pues entonces no se preocupa, se vuelve indiferente y se le endurece a uno el corazón. Ustedes se acuerdan en sus vidas cuando eran niños y perdieron su inocencia. A partir del momento en que nosotros perdimos nuestra inocencia, perdimos nuestra alegría. Esta fue una de las cosas que más duro me dio a mí cuando tuve toda esa iluminación de conciencia en mi experiencia mística la primera vez con el Señor. Lo que más me dolió fue lo que el Señor me mostró, cómo cuando yo perdí mi inocencia, perdí la alegría, perdí la felicidad. Y desde entonces seguí siendo una persona triste toda mi vida. Y me acuerdo que en todos los triunfos que yo tuve en el mundo, en mi profesión y las cosas que triunfé, me faltaba algo. Y ese algo que me faltaba era que a pesar de todos esos triunfos, yo nunca estaba contento. Nada me daba como felicidad. Me daba euforia, ¿no? Me sentía bien, pero felicidad no la conocía. La había perdido. Y cuando tuve esa experiencia con Dios, Él me mostró: nunca has sentido la felicidad, nunca has sentido la verdadera alegría desde que perdiste tu inocencia. Por eso Jesús le enseñaba a los apóstoles que teníamos que ser como niños para entrar al reino de Dios. ¿Qué quería decir con eso? Tenemos que rescatar nuestra inocencia. ¿Y cómo se rescata la inocencia? Se rescata adentrándonos en Dios, regresando al Señor, metiéndonos en el vientre de Dios. Así se rescata la alegría y la inocencia. Porque cuando empezamos a desprendernos de todas estas cosas materiales de este mundo, y con esto no quiero decir que vamos a llegar a la casa y tirar todas las cosas a la basura, o quién sabe qué hacer con eso, y separarnos del mundo material, como estos profetas falsos hacen, y esta gente loca que hay por ahí, llevándose a la gente a vivir por allá en fincas y en sitios aislados, con toda esa clase de mentiras y de cosas que le siembran. No, yo estoy hablando de vivir en el mundo sin ser de él, y vivir con coherencia y tener ese orden en las cosas, de poder nosotros tener coherencia en todo y vivir con esa esperanza que nos da a nosotros paz en el corazón, y comenzamos a alcanzar de nuevo
esa alegría que perdimos, ese gozo que perdimos, esa libertad que perdimos cuando perdimos la inocencia. Y poco a poco, a medida que vamos entrando en la fe, nos vamos alegrando más. Miren, no hay cosa más contradictoria, más absurda que ver una persona en la iglesia, en un liderazgo de la iglesia, haciendo cosas en la iglesia, el sacerdote o el laico o el religioso, que tienen una cara de limón. Eso es lo más horrible. O sea, si nosotros tenemos fe, si somos de Dios, si estamos caminando en el Espíritu de Dios, lo primero que nos llega es la alegría de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la confianza, la esperanza de Dios. Entonces, un mensajero, un predicador, una persona amargada, eso no es de Dios. Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí lo que hay es un amargado. Eso es lo que hay ahí. No se engañen. Eso es lo que es. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de gozo, de alegría, de entusiasmo, de esperanza, de consuelo. Cuando usted es hijo de Dios, usted viene a consolar. Usted viene a sembrar esperanza. Usted viene a sembrar vida. ¿Qué hace el demonio? El demonio hace todo lo contrario. Viene a sembrar ¿qué? Desesperación. ¿Viene a qué? A quitar la vida, a quitar la alegría, a matar la esperanza. Eso es Satanás. Entonces, cuando usted está todo amargado así, pues tiene más del espíritu del mal que el del bien, ¿no? Esto con la excepción de que usted tenga un dolor de muela o esté por ahí bien malito, ¿no? Eso lo vamos a excluir. Pero si no hay excusa y usted simplemente es un limón, pues no se ponga a dirigir nada en la iglesia, no venga aquí a predicar nada. Primero alivíese usted y luego venga, pero no nos haga daño. Entonces, esto es lo que el diablo hace. El diablo pervierte el corazón, se roba la alegría, nos quita la esperanza, nos quita el consuelo y nos hace seres miserables, más de lo miserables que somos ya por naturaleza, por el pecado original. Entonces, Dios quiere que nosotros abracemos la alegría de la salvación, las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cómo se llaman esos mensajeros al principio de la iglesia, que son los apóstoles y los discípulos? Se llaman mensajeros de las buenas nuevas del Señor. Y no son buenas nuevas eufóricas, sino buenas nuevas de alegría, de verdadero gozo, que es el gozo que llevan en el corazón aquellos que tienen al Señor en su corazón. Yo no puedo ir a llevar esa alegría a nadie si no la tengo en mi corazón. ¿Qué hago yo? Siendo un hipócrita, voy a decirle a la gente: alégrate, Jesús es el Señor, y yo no tengo alegría en mi corazón. ¿Por qué no la tengo? Porque Jesús no es mi Señor. Porque son más grandes mis preocupaciones, son más grandes mis miedos, son más grandes mi histeria y neurosis, son más grandes mis soberbia, mis intereses personales, que la euforia que producen los negocios y más grande que quién sabe cuántas otras cosas. Pero lo más importante es que nosotros nos aseguremos de que estemos trabajando para rescatar nuestra inocencia. Y esa inocencia, sin importar cuántos años tiene usted, se rescata cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. Cuando Dios vive en nosotros. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. Eso es lo único que puede ahuyentar a Satanás. La gente se pregunta: pero entonces, ¿cómo hace uno para defenderse de un enemigo que no puede ver? ¿Ustedes se imaginan la pesadilla que es eso? Cuando uno empieza a descubrir quién es el demonio y uno no lo puede ver. Es un espíritu que está por todos lados, por ahí rondando, como dice San Pedro, como un león rugiendo que nos quiere devorar a todos. ¿Y qué hace uno entonces? ¿Cómo se defiende de alguien que no ve uno? Pues es que nosotros, con la fidelidad a Dios, con la obediencia a Dios, nos defendemos del demonio. Esa es la defensa. ¿Cómo se defiende usted del mal? Se defiende estando en gracia con Dios. ¿Cómo se defiende usted de no infectarse? Manteniéndose limpio, ¿no es verdad?
Si usted se mantiene limpio, no se puede infectar. La infección siempre entra por el mugre, por el sucio, porque si usted se expone, por eso se enferma. Ustedes han visto que cuando usted tiene una cocina limpia, pasan las cucarachas y miran para la cocina y ahí no tienen nada que hacer, no entran, no tienen nada que hacer. Por ahí no hay mugre, no hay boronas, no hay nada. La cucaracha pasa aburridísima por ahí buscando otra cocina sucia, para otro lado. Esos son los demonios, así son los demonios. Ellos vienen con sus tentáculos como la cucaracha y miran nuestra vida, que en este caso sería como la cocina, a ver qué hay por ahí tirado, a ver qué desorden hay, qué boronas hay, qué mugre hay. Y si hay, ahí se entran y se prenden de ese mugre, se prenden de eso que hay ahí. Cuando usted menos piensa, encuentra una cantidad de insectos pegados de su vida que le causan enfermedades, que le causan depresión, angustia, desesperación, inseguridades, quién sabe cuántas enfermedades espirituales, porque se le metieron los demonios en la cocina sucia. Hay que estar limpios para que no hayan infecciones, para que no hayan cosas espirituales que nos hacen daño, porque el demonio está al acecho todo el tiempo. Son esas cucarachas del infierno que vienen buscando cocinas sucias. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo nos defendemos de Satanás? Mantenga la casa bien barrida, limpia. Y eso es constante. Por eso es que tenemos la vida sacramental. Tenemos que tener esa escoba en la mano hasta que lleguemos a la tumba. Tiene que tener la escoba en la mano. Todo el tiempo, dele y dele, porque todo el tiempo entrará polvo, entrará sucio, porque estamos en el camino. Y el camino tiene mucho polvo, tiene mucha cosa. Estamos trabajando, nos estamos moviendo, estamos viviendo, estamos laborando en muchas cosas, están pasando muchas cosas y quedan siempre residuos de muchas cosas. Y por eso hay que estar barriendo y barriendo y barriendo y limpiando todo el tiempo, sacando todo eso todo el tiempo. Y así se mantiene la casa limpia. Ustedes lo saben por experiencia. Este ejemplo espiritual que les estoy poniendo lo ponemos paralelo al mundo material y saben que ustedes tienen que constantemente barrer su cocina, barrer su casa, ¿no es verdad? Limpiarla. Si no lo hacen, ¿qué va a pasar? Pues es un desastre, horrible, se daña todo. Y eso es lo mismo con el espíritu, lo mismo con la casa espiritual. Aún más, se necesita aún más sigilo, más vigilancia. Hay que tener la escoba puesta, lista para estar barriendo todo el tiempo, constantemente barriendo. Así mantenemos al diablo lejos, lo mantenemos lejos. Sí, el diablo es como este animal amarrado, salvaje, que nos puede hacer daño, pero está en una cadena. Lo que tenemos que asegurarnos es no acercarnos cerca a ese perro amarrado, porque nos muerde. Pero si miramos bien la cadena y el perro, ya sabemos hasta dónde podemos llegar sin que nos muerda. Y eso es lo importante. No podemos entrar en el territorio de él. No podemos. Y entonces él desde lejos ladra y hace propuestas y hace cosas. Pero si usted no le pone cuidado, no puede hacer nada. Absolutamente nada. Y especialmente cuando estamos en gracia de Dios, buscando estar con el Señor todo el tiempo. Ustedes se dan cuenta cómo el apóstol habla de que el diablo siempre está buscando cómo llegarle a uno, en todo momento. Y uno conoce esas propuestas, conoce esas inclinaciones. Por ejemplo, alguien viene y le cuenta a uno, mira, fulanito habló mal de ti, dijo unas cosas horribles, esto y lo otro, y esa persona se va. Uno queda envenenado. Y empieza a pensar cómo es que le va a decir a esa persona, qué es lo que va a hacer, cómo se va a desquitar, cómo la va a parar, todas esas cosas están en uno, como una fuerza. Se pone uno hasta rojo, empieza a crear sangre mala y de todo pasa. Está uno como, ¿se han visto como los sapos se les infla la barriga, se llenan de leche, que esa leche es veneno, ¿no? Eso somos nosotros con rabia, igualito, como un sapo. Tenemos la panza inflada de odio y lo que sale de nuestra boca es un veneno como la leche del sapo. Entonces, en ese momento, es cuando entra la gracia si nosotros acudimos a Dios
como decía en la charla anterior, si espiritualizamos esa rabia. Por eso el apóstol dice, no permitas que la ira te sorprenda con la caída del sol. Lo que quiere decir que uno nunca se puede acostar con rabia. Hay que solucionarla antes de acostarse. Porque si no, solo enfría el corazón, se lo endurece y el día siguiente cuando se levanta está más mal que cuando se acostó. Porque se vuelve peor. Entonces hay que limpiar eso. ¿Por qué? Se acostó sin limpiar la casa. Esa rabia hay que sacarla con la escoba. Sacarla de su casa. No la puede dejar ahí. Porque esa rabia es una semilla para que entre una cucaracha del infierno. Sí, para que se le entren insectos del infierno. Entonces hay que limpiarla rapidito. Y así tiene que ser con todos esos diferentes estados que vivimos nosotros en la vida diaria. Cuando son estados oscuros, son puertas que le abrimos al demonio. Y por ahí se entra. Son ventanas, puertas, son orificios, poros, por donde se entra el espíritu del mal. Ahora, no podemos sentirnos que estamos invadidos y que estamos constantemente acosados. Así no es. Porque cuando vivimos en gracia de Dios, estamos viviendo en la luz y el demonio solo puede disparar sus flechas. ¿Se ha visto cómo San Pablo habla de las flechas incendiarias que lanza el diablo? Si el diablo estuviera pegado a nosotros cuando nosotros estamos en gracia, no tendría que lanzarnos una flecha. Uno lanza una flecha cuando tiene que alcanzar una distancia. Pero si el diablo estuviera tan cerca a nosotros cuando estamos en gracia, sacaría un puñal y nos daría una puñalada porque está al lado nuestro. Pero el apóstol explica que nos lanza una flecha incendiaria. O sea, desde lejos, porque está lejos. Y porque nosotros lo encandilamos a él con la luz que tenemos de Dios cuando estamos en gracia. Cuando estamos en gracia, los demonios no resisten nuestra presencia, porque los encandilamos, los enceguecemos con la luz que tenemos. Pero sí nos lanzan flechas incendiarias desde lejos. Y como estas flechas vienen a incendiarnos, al mismo tiempo actúan en nuestro favor. ¿Por qué? Porque como son de fuego, lo podemos ver. Viene una flecha encendida. A lo mejor si no tuviera ese fuego no la veríamos, pero viene una flecha incendiaria, ya podemos sacar el escudo y pararla, que es nuestra fe, que es la coraza que tenemos puesta, las sandalias, la espada, el casco, todo eso lo tenemos puesto para esta batalla espiritual. Y entonces, teniendo en cuenta todo esto que Dios nos da a nosotros como herramientas para defendernos del maligno, debemos saber conscientemente de que todo eso solo funciona con la fidelidad a Dios, solo. ¿Qué se gana usted con tener todo eso si usted no le es fiel a Dios? Nada de eso le sirve. Es como la gente que usa escapularios y medallas y anda con su rosario y todo eso es como un amuleto, pensando que eso lo va a proteger, que eso le va a ayudar en algo. De nada sirve eso si usted no le es fiel a Dios. Si usted no le es fiel a Dios, ese rosario que reza no es lo mismo que el rosario que reza una persona que le es fiel a Dios. Sabemos que por misericordia de Dios, Dios siempre escucha las oraciones de los seres humanos, especialmente del pecador, porque Él quiere rescatar al pecador. Pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de que nosotros llegamos con más fuerza en el Espíritu Santo, en la oración, cuando somos fieles, porque estamos dentro de ese territorio de la luz y nuestras oraciones son muy poderosas. La rezadera, la religiosidad de la gente que solo es religiosa y rezandera, pero que no tiene corazón, no tiene el Espíritu del Santo en ellos, sino que son religiosos solamente. De eso hay mucha gente en la iglesia. Ustedes saben, hay gente que vive de rodillas por ahí, hay gente que reza quién sabe cuánto todo el día, pero no tienen caridad, no tienen amor ni compasión, nada. Son personas que son escandalosas en la iglesia y la gente le coge odio a la religión por esas personas tan religiosas que son un escándalo, porque son una contradicción a lo que rezan.
Entonces, el demonio se aprovecha de la religiosidad, de eso se aprovecha. Por eso se ven tantos fenómenos raros en la iglesia, porque el diablo se mete ahí, en los rezanderos, en toda esa gente. Y con esto no estoy diciendo que rezar mucho es un problema, no, y no estoy diciendo que rezar mucho es del diablo, para nada, para aclararles a ustedes, porque siempre que da uno una charla de estas, aparece alguien por allá todo confundido. Pero miren cómo el Señor dijo que todo el que rezaba demasiado era el diablo y todo, así salen con esas cosas, ¿no? Pero el caso es que hace poco estaba leyendo un comentario de alguien que consultó inclusive por allá con no sé quién, de WTN o no sé cuánto fue, de una charla que di del purgatorio, y decía, estaba hablando yo de los místicos de la iglesia, o sea, no estaba hablando de mí, estaba hablando de místicos de la iglesia que son santos, que están consagrados, canonizados, y muchos de los santos testifican, como el Padre Pío, de que las almas del purgatorio vienen a pedir ayuda. Ustedes saben todos los testimonios del Padre Pío y de todos esos santos que han tenido contacto. Pues a alguien les digo, ninguna alma puede venir a pedir ayuda, eso es mentiras, esto y lo otro. Yo digo, ¿de dónde sacaron eso estos? Y mucha gente de esa ha estudiado 14 años la doctrina y han pasado no sé cuántos años de formación, pero se les robaron el espíritu porque perdieron el conocimiento de los místicos de la iglesia que nos testifican de que las almas del purgatorio, con permiso de Dios obviamente, sí piden ayuda. Y eso no es mentiras. Por eso hay mucha gente que se la pasan tantos años estudiando la religión que pierden el espíritu de Dios. Y ahí pasa con lo que dice San Pablo. ¿De qué les sirve 14 años de formación religiosa si pierden el amor? Si pierden el sentido de la mística y la espiritualidad de la iglesia, si empiezan a negar los testimonios de los santos de la iglesia, porque ya no les importa, porque los consideran inútiles, porque están tan formados y son tan inteligentes y saben tanta teología y les han enseñado tanta doctrina que ya se les olvidó el espíritu, no son espirituales y por eso atacan este tipo de testimonios. Entonces, la realidad es que en el mundo espiritual nosotros tenemos contacto directo con todas las cosas que Dios ha creado, los seres que Dios ha creado, y igual con los espíritus del mal. Por eso no podemos olvidarnos de eso. El espíritu del mal es una realidad y son legiones, miríadas de legiones, millones de ellos, son incontables. Una tercera parte de los ángeles cayeron. ¿Usted se imagina cuánto es eso? Y súmele a eso todos los condenados que han habido a través de los siglos. ¿Cuántos son? Son muchos. Ahora no son más que nosotros, no son más que los hijos de la luz, ni más que los ángeles de Dios. 2/3 partes de los ángeles quedaron en el cielo. Eso es mucha gente, muchos espíritus. Así de que somos más y somos el ejército ganador, el ejército del triunfo, porque estamos con Dios. Pero tenemos que tener esa seguridad de que Dios nos exige a nosotros. Por eso, Él vino y nos reveló la verdad en Jesucristo. Pero como dice San Pablo, si quieres ir a los Olímpicos, prepárate para llegar al estadio como un buen atleta, con disciplina, continencia, perfecta continencia, y preparándose no como quien va a buscar una corona perecedera, sino como quien va a encontrar la corona de la vida eterna en Jesucristo, como quien va a ganar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que prepararnos con esa disciplina, con esa obediencia, con esa esperanza, con ese impulso que tenemos de ser buenos trabajadores, de ser obedientes para alcanzar la corona eterna. Y eso es el llamado del Señor. El demonio no quiere que lleguemos a la vida eterna en Dios. No quiere que nos salvemos. Y tengan la seguridad que ese es el trabajo más importante que Él hace todos los días. Asegurarse que ninguno de nosotros lleguemos a la tierra prometida. Que ninguno de nosotros podamos alcanzar la Santa Jerusalén del cielo. Eso es lo que quiere Satanás. Pero no podemos dejarlo. Pero depende de nosotros. No se vayan a dormir, no se les olvide
contra quién estamos trabajando. No se les olvide. Y no se dejen engañar de todos estos teólogos modernos y de toda esta gente superficial y decadente que hay en la iglesia, que dicen que no debemos hablar del enemigo, que no debemos mencionar ni el diablo, ni el pecado, ni el infierno, ni el purgatorio, sino que tenemos que hablar solo de la salvación. Eso es como, parece que fueran protestantes, parece que fueran de las sectas, de que digo que Jesús es el Señor y ya me salvé sin importar lo que hizo ni lo que hago. Así no es. Por eso el apóstol advierte, hay que trabajar muy duro y tener una disciplina muy grande y estar alerta todos los días para poder llegar. Eso no es así nomás de que Jesús es el Señor y ya me salvé. Sí, yo tengo que testificar que Jesús es el Señor y testificar ante los hombres que Jesús es el Señor, porque Él dice, si no testificas a mi favor ante los hombres, yo no testificaré a favor tuyo ante los ángeles, ante el Padre. Pero hay una cosa importante, no es solo testificar, es vivir todos los momentos de nuestra vida en obediencia a Él. No es solo un testimonio, es también una acción. Los fariseos vivían testificando todo el día cosas de Dios. Y mire qué decía Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque obviamente no caminaban con lo que predicaban. No podemos ser fariseos porque estamos haciendo lo del demonio. Eso es lo que el demonio quiere, que usted sea un fariseo. Lo quiere llevar a la iglesia, a servir en la iglesia, para que usted sea escándalo. Vaya a dar sus testimonios y a predicar y a decir esto y lo otro, y luego sale y en 5 minutos está haciendo un escándalo en todas las cosas que hace. Porque todo lo que con la boca está construyendo lo destruye con los pies cuando sale. Esto es el demonio, así actúa Satanás. Satanás es un espíritu de oscuridad que se viste de espíritu de luz. Eso es lo que es. Es un lobo vestido de oveja. Y eso es lo que él quiere que nosotros nos convirtamos. Por eso él quiere dañar al sacerdote, quiere dañar al religioso, quiere dañar al laico comprometido, para que sea un lobo vestido de oveja. Y eso es lo más espantoso que hay. Esas son las obras del mal en la iglesia. La persecución a las cosas buenas. Ustedes han visto cuando aparece por ahí un sacerdote carismático, lleno de dones, una persona que le ayuda a la comunidad y está al servicio de todos, y de pronto empieza a ser perseguido por sus propios compañeros del clero, por la misma iglesia, persiguiéndolo. Y uno le pregunta, ¿pero qué pasó acá? Si ese sacerdote está sirviendo de una forma extraordinaria. Y se dan cuenta cómo las fuerzas del mal también se mueven dentro de la iglesia. Obviamente que hay muchos sacerdotes muy carismáticos y con muchos dones que son desobedientes, y le desobedecen al obispo y hacen cosas que no deben. Pues esos con razón los persiguen porque no están en obediencia. Y yo digo, una de las mayores señales de que el diablo está presente es la desobediencia. El que le desobedece a la jerarquía de la iglesia, pues está con el diablo, no hay nada que hacer. Por muy brillante que sea, por muy lustrosas que sean todas sus presentaciones, por muchos dones que parezca tener y sanaciones y liberaciones, si está en desobediencia, nada de eso vale, porque está inspirado por el mismo diablo. El diablo entra en la desobediencia. Nadie puede justificar, mucho menos un sacerdote o un religioso o un laico comprometido, de estar en desobediencia con el obispo, en desobediencia con el papa, en desobediencia con la iglesia. No vale nada, no se le puede tocar ni la ropa siquiera. Por eso usted nunca puede confiar en una persona que está persiguiendo al papa, persiguiendo al clero, simplemente porque creen que el papa está cometiendo errores en lo que dice, o que el obispo no sé qué, o el cura de la parroquia no sé cuántas. Eso no lo toquen, no lo toquen. Ustedes se han dado cuenta todas las revelaciones de Jesús a los místicos de la iglesia, lo que dice Jesús de sus sacerdotes y de sus jerarcas. Él dice, no te metas con ellos, déjalos quietos, no los toques, que de tu boca no salga una mala palabra contra ellos. Por eso, todos estos apóstatas que hay por ahí hoy persiguiendo al Papa y haciendo cosas horribles de la iglesia,
Ustedes no les toquen ni la ropa, no lean nada de lo que escriban, no miren nada de lo que ellos publican en televisión, no se metan con ellos. Y si alguien viene a hablarles a ustedes mal del Papa, del obispo, no sé qué, dígale, por favor, a mí no me diga esas cosas. Yo estoy en obediencia a mi iglesia y no quiero escuchar nada de esas cosas. Por favor, respéteme. Usted, yo lo respeto, pero a mí no me hable de eso. Hay que hacer eso. Eso se llama ¿cómo? Yo testifico a favor de Dios y de la iglesia ante los hombres. Y así el Señor testificará a mi favor. Si usted entra en apostasía y empieza a asociarse con los apóstatas, póngase el cinturón de seguridad, porque está en problemas con Dios. Se lo aseguro. Y la gente dirá, pero es que el Papa dijo, pero es que el Papa dijo. No hay excusa, no hay ninguna excusa. No puede hacer eso. Es tan sencillo como eso. Mire todos los santos y doctores de la iglesia. Todos hablaron así. Decían, el que esté en desobediencia, el que ataca al Santo Padre. ¿Cómo será que por derecho canónico el que ataca al Papa queda excomulgado? Automáticamente, por derecho canónico. O sea, una persona queda excomulgada por sí misma, solita, sin que la iglesia lo haga. Porque ya es un apóstata. Entonces, uno no puede apostatar contra el Santo Padre en ningún momento. Entonces, por algo el Señor lo nombró. ¿Y cuál fue la promesa de Jesús? Satanás nunca prevalecerá contra la iglesia. Entonces, eso de que hay un papa falso, de que todo esto, olvídense de eso. Gente que dice que hay dos papas y es una señal del final de los tiempos. Cuando tenemos un Santo Padre viejito y frágil de salud que decidió hacer lo que hizo porque sabía que no podía ni siquiera estar de pie por mucho tiempo ya, y él lo hizo por sabiduría e inspiración del Espíritu de él retirarse y permitir que el Santo Padre, que eligieran un nuevo Santo Padre, y él es emérito, o sea, está retirado. No son dos papas, hay un solo papa, el otro es un emérito. Ustedes se han dado cuenta cuando se retira un obispo, que porque está ya arriba de 75 años y queda emérito en la diócesis o la arquidiócesis es arzobispo, y el nuevo que llega no quiere decir que quedaron dos, quedó uno, el que llega, y el otro es un emérito. Por eso de que hay dos papas es una mentira. Todo eso lo inventa el diablo, tengan la seguridad. Todas estas cosas que hay ahora en la iglesia, estos rumores, estas conspiraciones, que el misterio de Fátima, el tercer misterio no lo revelaron, esas son cosas de gente de mente loca, absolutamente. Porque imagínense si el Santo Padre Juan Pablo II, San Juan Pablo II, no hubiese revelado lo que él reveló. Entonces es un mentiroso, ¿no es verdad? Entonces, él que era muy amigo de Lucía, la mística de la aparición de Fátima, y se pusieron de acuerdo en todo, en todas las cosas que hicieron, y inclusive con esa consagración a Rusia, todas las cosas, y aparecen toda esta conspiración de que el secreto de Fátima no fue revelado al tercero. Salió de un sacerdote bien loco que yo conocí en Canadá, en Montreal, ya se murió, y él fue que creó toda esta conspiración, y todos estos gente ingenua e incauta, incluyendo a ese esclero, empezaron a seguirlo a él, y hoy en día lo siguen y ni siquiera saben quién inició eso, no saben ni de dónde viene, y están con esta conspiración hasta que Lucía se murió y la reemplazaron con otra. O sea, así de locos están. Es como todos los que dicen que Elvis Presley está vivo. Esos pertenecen a la misma tribu, son todos de la misma tribu, ¿sí? Aquí hay un artista que también dicen que está vivo. ¿Cómo es que se llama? Pedro Infante. Sí, que está vivo, ¿no es verdad? Esa es la misma tribu. Esos pertenecen a la misma tribu. Son igualitos. Por eso nosotros no debemos caminar con esa tribu, no se lo recomiendo. ¿Sí? Vivamos con la tribu del Señor. ¿A dónde van las tribus del Señor? Allá a la casa del Señor que está arriba de la montaña. Para allá es donde debemos ir. Por eso Satanás nos engaña con todas esas cosas. Esas son las obras del diablo. Todas esas conspiraciones que hay hoy son las obras del diablo. Y nos damos cuenta, no, pero es que ese señor que está diciendo eso, ese señor es un abogado, es una persona brillante, inteligente, mire todo lo que tiene, todo lo que ha hecho. Pues esos son los que escoge el diablo con mucho más favoritismo. Entre más inteligente, más preparado, más candidato es para Satanás, porque es un mejor instrumento.
porque tiene la posibilidad de explicarlo también y sacar las mentiras del diablo también presentadas. A eso lo necesita el diablo. Entonces no se dejen engañar que la persona es muy culta, muy distinguida, muy educada, muy preparada. Eso no es prueba de nada, absolutamente de nada. Por el contrario, puede ser un talón de Aquiles, porque por ahí es donde el diablo funciona. Pues vamos a pedirle al Señor su palabra, y les voy a leer a ustedes de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, desde el versículo 2. Valor del sufrimiento. Hermanos míos, considerad una gran alegría el estar cercados por toda clase de pruebas, sabiendo que vuestra fe probada produce la paciencia. Pero la paciencia tiene que ejercitarse hasta el final, para que seáis perfectos e íntegros sin defecto alguno. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin echarlo en cara, y se la concederá. Pero que la pida con fe, sin vacilar, pues quien vacila es como el oleaje del mar, movido por el viento y llevado de un lado a otro. Que no piense que va a recibir nada del Señor un hombre así, un hombre vacilante e inconstante en todos sus caminos. Que el hermano de condición humilde se gloríe en su exaltación, y el rico en su humillación, porque pasará como la flor del heno, porque el sol sale con ardor y seca el heno, y su flor cae, y se pierde la hermosura de su aspecto. Así también el rico se marchitará en sus afanes. Bienaventurado el hombre que soporta con paciencia la adversidad, porque una vez probado, recibirá como corona la vida que Dios prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado hoy. Yo voy a hacer una oración por todos nosotros, y al final de la oración vamos a tener un momento de preguntas y de que ustedes puedan tener. Yo trato con la ayuda del Señor de responderles, pero vamos a pedirle a Dios en una manera especial y trascendental que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros en una manera extraordinaria. Ya sabemos que lo ha enviado porque hemos estado obedientes al Espíritu en todo lo que hemos compartido en este día, en estas 3 reflexiones que hemos tenido, porque si no fuera por el Espíritu Santo no hubiésemos podido compartir todo lo que hemos compartido hoy. Y le pedimos al Señor que en una forma muy especial en este momento se glorifique en nuestra miseria, en nuestras enfermedades, en nuestro cansancio, en nuestra desesperación, en nuestra angustia, en nuestra falta de caridad, en todos los defectos que tenemos, especialmente en nuestras enfermedades y dificultades en esta vida. Cada uno de nosotros acá trae una carga diferente, una preocupación diferente, una ansiedad diferente, un miedo diferente, un vacío diferente. Señor, ven a llenar esos vacíos con tu amor, ven a solucionar todos esos problemas que tenemos en tantos niveles, económicos, psicológicos, espirituales, físicos, todos esos problemas que tenemos cada uno de nosotros. Ven, Señor, porque tú eres el santo que sana, que libera, que desata, que arroja el demonio lejos, que nos libera de los espíritus que nos agobian, que nos oprimen, que nos obsesionan, que a veces hasta nos poseen. Por eso, Señor, ven con toda esa fuerza en este momento a sanar, a desatar, a liberar, a romper toda cadena, a traernos ese gozo que perdimos en el momento que perdimos nuestra inocencia. Ven, Señor, porque rompiendo estas cadenas logramos nuestra alegría perdida, la logramos recuperar, el gozo, para que podamos caminar por esta tierra, por este destierro, como hijos tuyos, llenos de luz, de esperanza y caridad, con esas verdades tatuadas en nuestro corazón. Y así, Señor, somos testigos tuyos en medio de este mundo de tinieblas, de este mundo perverso. Señor, aquí están tus hijos, y yo te pido que vengas sobre cada uno de nosotros a sanar, a desatar y a liberar. Mira los corazones que hay aquí, Señor.
Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú nos creaste con tus propias manos, Señor. Conoces hasta los más íntimos secretos de nuestro corazón. Por eso no necesitamos hacer nada más que abandonarnos a tu misericordia. Y sabemos que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Jesús, el Padre te envió a nosotros para que vinieras a sanarnos y a pagar con tu sangre el precio de nuestra libertad. Y tú lo has hecho. Y nosotros declaramos esta libertad en este momento, confiando en ti y creyendo en ti y testificando que tú eres el Señor, que no hay otro, que tú eres el único Señor. Y por eso, confiando en ti, sabemos, Señor, pedirte, suplicarte, que si tú quieres, nos sanes de todo lo que debemos ser sanados en este momento. Que nos liberes de todo lo que debemos ser liberados en este momento. Que rompa las cadenas de todo lo que se debe romper en este momento. Y pido, no solo por los que están aquí en este recinto, sino todos los que nos ven en este momento a través de internet y todos los que nos verán después en esta charla que queda grabada, todos los que se sintonicen más adelante, que reciban esta oración, que reciban esta súplica, que reciban esta bendición, que el Señor los toque, que el Señor los transforme, que el Señor los libere y los sane, que el Señor les dé esperanza, fortaleza, que les dé esa salud que necesitamos todos nosotros para poder caminar con este misterio de la fe que nos fue revelada, que nos fue impuesta sobre nosotros con el bautismo, con los sacramentos, que nos fue impuesto sobre nosotros con el camino que el Señor nos mostró, en el cual nos colocó en Jesucristo, para que caminemos con la verdad y tengamos vida al final de este camino. Señor, tú eres santo y misericordioso y todopoderoso, y a ti no se te pasa una sola súplica, una sola oración, todas las escuchas, y cuando tú quieres, tú sanas y liberas y desatas, y por eso aquí están tus hijos, Señor. Los que están aquí, los que nos están viendo en todas partes, ven a sanarlos, a liberarlos, a desatarlos, a darles alegría en su corazón y paz en su corazón. Eso es lo que necesitamos, Señor. Tú sabes dar esas cosas, porque tú las creaste todas, porque tú eres el único que tiene poder para hacerlas. Nosotros somos simples servidores inútiles, Señor. Sin ti, ¿qué seríamos? Solo palabras vacías, solo oraciones vacías, súplicas vacías. Por eso el Espíritu Santo es quien nos acompaña para orarte, para pedirte, suplicarte, implorarte que vengas y que vengas a hacernos estos milagros tan grandes que tú sabes hacer, que solo tú puedes hacer. Manifiéstate, Señor, en este momento, para que haya esperanza, para que muchos sepan que tú estás vivo y que tú actúas entre nosotros todos los días de nuestra vida. Yo confío en ti, Señor Jesús, y sé que estás acá con nosotros y con todos los que nos están viendo y nos verán más adelante. Estás acá. Por eso, Señor, hazte sentir entre cada uno de nosotros, que esa brisa de tu amor sople entre nosotros. Ven a soplar ese viento de tu amor, esa brisa celestial, ese cariño, ese consuelo que solo viene de ti, esa esperanza que solo viene de ti. Señor, toca nuestros corazones. Ven, Señor, a transformarnos. Ven, Señor, a dejarnos esa sabiduría de que nosotros podemos lograr todo lo que tú nos estás pidiendo si lo hacemos contigo, si estamos contigo en todo lo que nosotros hacemos. Ayúdanos a espiritualizar nuestra vida y ayúdanos a defendernos del maligno. Señor, ¿te acuerdas cuando tú oraste por tus apóstoles y le pediste al Padre que los protegiera? Pero dijiste especialmente que los protegiera del maligno. Y eso es lo que estoy pidiendo, Señor, en este momento, que nos protejas del maligno. Que por favor nos pongas esa sangre sobre cada uno de nosotros, que la derrames para que quedemos sellados completamente. Ya lo has hecho con el bautismo, los sacramentos, pero te lo pedimos hoy en una manera especial. Gracias, Señor, te bendigo y te glorifico. Te doy gracias por cada una de las personas que están acá y nos están viendo y nos verán. Te doy gracias por haber puesto en mi boca las palabras que has puesto. Te doy gracias por haber puesto en los oídos de todos los que han escuchado lo que aquí hemos dicho y en sus corazones, para que
todo lo que aquí se ha dicho no se olvide y dé fruto en los corazones de cada uno. Bendito sea, Señor. Me encomiendo a ti en una manera especial para que todas estas súplicas se den y sean una realidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María concebida sin pecado. San José. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.